Hola, hola a todos. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, gente que nos escucha, eh, pues lo prometido es deuda, así es que, bueno, ya me acomodé por aquí. Eh, Hoy, debido a las parashat que nos han ocupado de la parashat Kedoshim, si no me equivoco, la siguiente que era Amor, hablan muchísimo al ser humano, a la humanidad, de no extraviarse en idolatría y eh, referente a eso, eh, pues tiene varios temas de ese asunto. Eh, También nos habla de dentro de lo que nos ocupa la idolatría, nos habla de hechicería, nos habla de todas esas cosas que han venido rodando a través de la historia, a través de las generaciones. Y al mismo tiempo, si tú observas la parashá, por ejemplo, Kedoshim, eh, eh, hablando de la santidad, siempre está dirigida hacia el prójimo. La mayoría de las veces, cuando habla de santidad, habla referente al prójimo. Pero ese es otro tema que después ocuparemos. Eh, pero vamos a ver hoy algunas fuentes extra bíblicas que fueron muy usadas en los tiempos que según esto la teología cristiana, la teología occidental, Hashem no habló. Tenemos desde el último profeta del antiguo pacto hasta Mateo, la teología occidental cristiana enseña que eh, hubo un periodo de 400 años donde Hashem no habló, no, prácticamente no existió, que el Señor nos lo permita. Eh, entonces ellos enseñan que Hashem no se reveló durante esos 400 años. Cuando yo aprendí estas cosas, bueno, pues se me hacía 400 años sin la presencia de Hashem, sin hablar Hashem, sin decir mandato Hashem, pues me hacía algo terrible. Sin embargo, pues como no eh, había visto estas cosas, bueno, pues eh, las crees, las digieres y bueno. Eh, bueno, pues hoy vamos a ver una, o más bien unos libros que existieron por aquellos años y que son fuentes extra oficiales, por decir así, extracanónicas, eh, referente a, a la maldad del hombre, a cómo se produjo todo eso. Y bueno, pues vamos a, a ver estos temas, dado que nuestra parashá, tanto Kedoshim como Emor, nos habla de ser santos, porque Hashem es santo. Entonces, todos sabemos que la maldad siempre existió. Todos sabemos que en estos días, mis queridos amigos, ya el mal ha incrementado muchísimo. Quizás no lo ves así de primera mano, pero a vuelta de esquina, mis hermanos, podemos ver un montón de cosas que el Eterno no, no pasa, no aprueba. Así es que todos sabemos que el mal ha crecido. El mal ha crecido muchísimo en el mundo. El que se ve, como ya dije, pero también el que está oculto. También el que está oculto. Eh,
Hubo muchísimas influencias europeas, mis queridos amigos, que se mezclan con algunas otras mezclas africanas y pues todo eso nos trajo a nosotros hoy por hoy rituales, amuletos, brujerías y todas esas cosas que la gente siempre ha creído a través de las generaciones, a través de la historia y que se cree y así sucede, influye en la vida de las personas. Sabemos hoy por hoy que en algunos de estos países la brujería, en algunos de nuestros países, a raíz de todo este cotorreo europeo, la brujería, mis queridos amigos, se ha convertido en una especie de medicina, una especie de medicina. No hay un pueblo o un barrio que no tenga el, 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 el típico brujo de ahí de la cuadra, de ahí de la calle, el curandero de ahí del barrio a la que la gente acude siempre. Mis hermanos, a este tipo de gente, pues siempre se le busca para hacer algunos, dice la gente, para hacer algunos amarres. Eh, la gente los busca cuando tiene problemas de amoríos, problemas de amor. Hay gente que los busca cuando quiere una pareja, cuando quieres los metados amarres. Gente que lo busca cuando tiene algunos conflictos familiares y la lista es interminable. Entonces, primero que todo, esto lo tienes que saber. La hechicería no se originó en América Latina. No fue importada de todas esas mezclas, de todas esas religiones indígenas, europeas, africanas, y pues se conforma con esto algo completamente muchísimo, muy complejo, pero a fin de cuentas son rituales malvados. Eh, como dije, siempre han existido, siempre existirán, y bueno, pues ahí está a la mano de los hombres. Pero vamos a echarle un vistazo a la hechicería, mis hermanos, porque eso, practicar estas cosas obviamente es todo lo contrario a la santidad de Jesús. Entonces, esta hechicería se usa para controlar, digamos, las mentes, las personas, los cuerpos, la vida de las personas. Eh, digamos que es la acción de forzar a alguien en contra de su voluntad, eh, causarle algo, pero casi siempre causa un mal, casi siempre se le causa una maldad al prójimo. Entonces, ese es un problema terrible, porque como dijimos al principio, la parashat, las parashat que nos ubican dentro de la santidad del Eterno, pues es todo lo contrario a hacerle maldad al prójimo. Así es que tú te puedes leer estas parashat y vas a encontrar que la mayoría de las cosas en cuanto a santidad es amar al prójimo. Entonces, para nosotros, los hijos de Hashem, permítame y tomo un poco de agua. Eh, para nosotros, los hijos de Hashem, la Biblia es el libro de libros, es el libro supremo y ella precisamente la condena todas las formas de hechicerías o de hechicería, todas, todo lo que está relacionado con prácticas ocultistas para causarle alguna especie de tinieblas, de maleficio a una persona está prohibido por la Torah.
Por ejemplo, en el libro tercero de Moshe, Levítico capítulo 19, verso 26, nos dice estas palabras. No practiques ni la adivinación, ni la hechicería. No practiques ni la adivinación, ni la hechicería. Los términos hebreos que traducen aquí, Anani y Nahash, están relacionados precisamente con causarle un daño al prójimo. De ahí, mis queridos hermanos, de ahí que nuestro santo maestro de justicia, Yeshua HaMashiach, nos deja registrado en el nuevo pacto que tanto los profetas como la ley se cumplen en dos grandes mandamientos. Recordar siempre que tienes un Dios verdadero y amar a tu hermano como a ti mismo. ¿Ves que nuestro santo maestro no estaba fuera de la Torah? ¿Ves que nuestro santo maestro siempre estuvo en línea con la Torah? La hechicería es causarle daño al prójimo, amarrarlo, embrujarlo, dice la gente. Pero el término Nahash y Anán, según este pasaje que observamos, es causarle un daño al prójimo. Todo lo contrario a las parashá que nos ocupa en el asunto de la santidad. Nuestro maestro dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la hechicería está fuera completamente de la Torah, está prohibido por Hashem, siempre la ha prohibido. Entonces, el nuevo pacto nos deja registrar esta historia cuando nuestro santo maestro dice, mira, la ley y algunos de los profetas se cumplen con estos dos mandamientos, que tengas un solo Dios verdadero. Dicho de otra manera, mis hermanos, el hombre tiene que seguir al único Dios verdadero y sus estatutos para no causarle un daño al prójimo. Y no envolverte en todas esas locuras y en todas esas mentiras que nos ha llegado de todos lados, que se hacen unas mezclas por todos lados. Y ahora, pues, más que buscar a Hashem, buscas al brujo de la esquina, buscas al psicólogo, más que a Hashem, porque se te hace muy fácil que alguien resuelva. Mira, la diferencia, mis hermanos, es que cuando tú acudes a un brujo, acudes absolutamente por completo a un psicólogo y no a Hashem. No estoy diciendo que está mal acudir a un psicólogo, pero cuando tú dependes de ciertas personas que no tienen nada que ver con Hashem, es porque usted no quiere buscar a Hashem. Usted es perezoso para buscar lo que dice la escritura referente al asunto que le ocupa a usted en esos momentos. Usted va y quiere que alguien se lo resuelva fácilmente. La Torah no es así. La Torah no es así. Tienes que reconocer al único Dios verdadero, sus estatutos para no causarle daño al prójimo. Así es que en este pasaje Moshe, mis hermanos, ya para su muerte, pues está muy preocupado por esos asuntos y advierte a los hijos de Israel a alejarse de todas esas prácticas ocultas, oscuras, para proteger precisamente las generaciones venideras del maligno. Del maligno. Así es que, por ejemplo, en Deuteronomio 18, 10 al 12, nos dice esto, que no se encuentre en ti nadie que haga pasar a sus hijos o a sus hijas por fuego, porque eran ofrecidas a un dios, a los niños pequeños los ofrecían a un dios y los quemaban. Así es que Moisés se preocupa diciéndoles estas cosas
Pero también les dice, y que ni practiquen la adivinación, ni la astrología, ni la magia, ni el espiritismo, ni la hechicería, ni quien consulte a los muertos. Todo esto está prohibido. Pero fíjate lo que dice el pasaje, porque todo el que hace estas cosas es detestable para Hashem. Detestable para Hashem. Mis hermanos, la gente que se dedica a estos asuntos y que el Señor no lo permita, lo hará en lo que tú andes buscando hechiceros, o que te dé la mano, y que el brujo de la cuadra, y que, mis hermanos, esto es detestable para Hashem. Detestable, Hashem lo detesta. ¿Por qué usted cree la preocupación de no idolatría, la preocupación de Moisés, de que no se metieran a nada de esto? Hoy por hoy la gente está hasta las manguitas de este cotorreo, mis amigos. Porque el pasaje no acaba ahí. Dice, y por causa de estas prácticas abominables a quien ya dijimos a Hashem, detestables a Hashem, dice, aquí está el asunto. Dice, por causa de estas prácticas, Hashem te aborrece, te detesta y te vomitará de la tierra. Aquí en este pasaje, aquí, mis hermanos, esto que ya leímos, esa era la causa por la cual Hashem expulsaba a los antiguos moradores de la tierra que se le iba a dar a Israel. Por eso Hashem los expulsa. Practicaban la hechicería, la magia, la adivinación, toda, mis amigos, la gente busca por todos lados menos a Hashem. Tu matrimonio se destruye, no buscas a Hashem, buscas a los brujos. Y voy a darle agua de no sé qué, dicen ahí vulgarmente, ¿eh? Y voy a amarrarlo, y todo el mundo conoce a uno, y yo conozco a uno que es muy bueno, y que un chamán, y que un quién sabe qué. Mis hermanos, el mundo está hecho garras, hecho tiras, por no buscar a tu Padre que está en los cielos. Mis queridos amigos, la Escritura nunca niega la existencia de la adivinación, y que la gente pues siempre ha consultado a los muertos, siempre ha consultado a la brujería, a la hechicería. La Torah no niega la existencia de estas cosas, porque todo existía y existe. Hay personas que se dedican a practicar estas cosas. El problema, ya lo miramos, el problema es que desde el punto de vista de la Escritura, la práctica de todas esas cosas son detestables a Hashem. Detestables, como un vómito asqueroso. Y todos sabemos que el vómito es asqueroso. Te hace voltear la cara para un lado porque no lo quieres oler. Pues de igual manera Hashem voltea su rostro contra estas personas que practican estas cosas. La pregunta, ante todas estas evidencias bíblicas, ante todas estas prohibiciones de parte del Eterno para los seres humanos, mis queridos amigos, la pregunta que tenemos sobre la mesa hoy es, ¿quién le enseñó al hombre todo esto? ¿Quién le enseñó a no ser Kadosh, a no escuchar a Hashem? ¿Quién le enseñó al hombre a relacionarse con la oscuridad, con el vómito, con lo que detesta Hashem? ¿Quién se lo enseñó? Tuvo que haber una fuente, porque mira, nosotros sabemos que la serpiente, por ejemplo, no sé, esta serpiente malvada hizo caer a Eva y a Adán, pero la serpiente no se registra que fue el maestro malvado, el maestro perverso de Adán y Eva. Sabemos, por la ventaja que tenemos de la escritura, sabemos que los sedució a Eva, Eva hizo que su varón tropezara,
y aunque no es el tema que nos ocupa, cuidado, mujer, de envolverte en pláticas nocivas con algún tipo de persona que se parezca por ahí a la voz de la serpiente y embabuques a tu varón. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa. Pero, ¿qué pasó? La serpiente hace caer a Adán, luego a Eva, pero no está registrado que los tomó como sus discípulos, como un maestro malvado que enseñó y produjo todas esas cosas en contra del prójimo, en contra de la, que produjo hechicerías, que produjo no sé qué, que produjo no sé cuándo. Digamos que fue el autor de la maldad y de la caída de la humanidad. Pero aún así vemos cosas que se van desarrollando, por ejemplo, a través de la historia. Vemos, por ejemplo, después que cuando Caín mata a Abel, la maldición que se le impone es que la tierra ya no, ya no iba a producir los frutos, ya no iba a darle esa potencia, sino espinos y cardos. Entonces ves cómo la maldad del hombre ha ido torciendo los planes de Hashem y ha ido que el mundo, ha producido que el mundo se vaya deteriorando de tal manera que mira lo que tenemos hoy por hoy. Entonces, ¿qué sucedió después de algunas generaciones? La pregunta sigue estando en la mesa. ¿Quién sedujo al hombre? ¿Quién le enseñó la maldad? ¿Quién le sopla y le susurra, mis queridos amigos, en el oído? ¿Quién lo inspira? Génesis 6, tú lo puedes leer, o al menos versículos 5 y 6, 6, 5 y 6. Dice que Hashem vio que la maldad era tan grande, ya hablando de, del diluvio, pero ellos sabemos, ¿verdad? Que no venimos del chango, venimos de, de los primeros hombres, o aclarando hombre y mujer, de ahí hasta la venida del diluvio, hasta el juicio de Hashem para quitar todo ser humano de la tierra. Eh, Nos encontramos con este pasaje, que Hashem vio que la maldad era tan grande en la tierra y que los pensamientos del hombre eran de maldad continua, constante. Y Hashem se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se entristeció en su corazón. Sabemos todos que Hashem no tiene corazón, pero el escritor nos deja este asunto del corazón para ver, todo ser humano ha sentido una tristeza terrible en el corazón, un dolor terrible. Entonces, el escritor nos deja este asunto para entender el dolor tan grande que le causó la humanidad a nuestro Abba, nuestro Padre en los cielos. Así es que, dicho esto, entonces volvemos al pasaje. Hashem vio que la maldad era grande en la tierra y que los pensamientos del hombre ya no pensaban correctamente como la Torah lo indicaba. Eran de maldad continua, no como una lumbre que lechas y lechas y lechas leña, mis hermanos. Era continua, no se podía apagar esa maldad. Tanto, era tan grande. Fíjate, el ser más bueno, más misericordioso, más piadoso, más dadivoso, se cansó, se hartó y dijo Hashem, me arrepiento, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Y le dio una tristeza terrible de la maldad que había hecho el hombre. Ahora, hay que poner atención aquí. El texto nos habla de una maldad, pero no nos habla a qué se refiere exactamente con la palabra maldad. Dice que Hashem vio que la maldad era tan grande, tan grande en la tierra. Pero no sabe qué maldad.
Esa maldad era continua y listo. Hashem se entristece y se arrepiente, dice el hombre. El término griego que se utiliza aquí para la maldad es Ra, lo puedes encontrar en el H7451 de tu importancia. Y se traduce como destructor, escoria, injusto, inicuo, eh, perverso, depravado, injusto, maligno, diablo, malo, pecado. Observa, entonces, ¿de qué tipo de maldad nos estaba hablando? Nos está hablando este pasaje, mis hermanos. Destructores de los mandamientos de Hashem. Esa es la escoria del mundo. Hashem no lo permite. No practicaban la justicia, Hashem, eran totalmente injustos, inicuos, estaban llenos de perversidad, teniendo sexo con todo el mundo, depravados, violadores de todo tipo, a toda escala, destructores del mundo que Hashem quería para la humanidad, maligno, un pecado que mis hermanos, Hashem lo vio asqueroso como un vómito, malo, diablo. Algo que aporta a esto, mis hermanos, es el Midrash y nos habla de toda esa maldad y nos dice que esta perversión moral estaba en su máxima expresión y que esa depravación fue causa de los mentados Nefilim o los ángeles caídos que nos ocupa el pasaje. El Midrash nos habla de la corrupción de la línea genealógica humana. Ojo, de la corrupción de la línea genealógica humana, mis hermanos, seres humanos con seres celestiales que resultó con híbridos conocidos como los Nefilim, que se nos traduce como gigantes supuestamente. Otro libro que aporta es el libro de Hazer 4, 18 al 20, y cito, en aquellos días tomaron el ganado de la tierra, de las bestias del campo y de las aves del cielo, y enseñaron a mezclar animales de una especie con otra para provocar con ello al Señor. Y vio Hashem toda la tierra llena y corrompida de maldad, porque toda carne había corrompido sus caminos en la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y el Señor dijo, borraré al hombre de la faz de la tierra, desde el hombre hasta las aves del cielo, junto con el ganado y las bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haber hecho al hombre. Ahí tiene usted, mi hermano, mi hermana, lo que estaba sucediendo. Ahí está lo que estaba sucediendo cuando dice Hashem vio que la maldad era grande. Todo eso estaba haciendo el hombre. Cuando ves esta literatura apocalíptica, cuando ves esta literatura, mis queridos hermanos, tiene lógica, porque mira, el pecado siempre ha existido en la tierra. Siempre ha existido en la tierra. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Nadie es la psique, ¿verdad? Entonces, todos luchamos por mantenernos dentro de la santidad de Hashem, orando a Hashem, enseñando a nuestros hijos los estatutos de Hashem. Es por eso que cuando no teníamos el Eterno, pues hacíamos un montón de locuras. Pero el punto aquí es que la maldad siempre ha existido. Siempre ha existido. Siempre ha existido el pecado. Pero cuando ves estos pasajes, cuando dice que Hashem vio que la maldad era tan grande, que corrompió los pensamientos del hombre, de la mujer,
tanto que se arrepintió y mandó un diluvio. Tú dices, pero yo también, pues yo también tengo maldad, yo también soy pecador. Como que por qué Hashem iba a destruir todo el mundo por la maldad, si siempre ha existido la maldad, si siempre ha existido el pecado? ¿Por qué el Eterno iba a tomar una decisión tan drástica como quitar los animales al ser humano? Y no solo eso, sino que se arrepintió de haberlo hecho. ¿Por qué Jesús iba a tomar una decisión tan drástica? Si la maldad siempre ha existido. Pues aquí vemos otro punto de vista. Porque tomaron ganado de la tierra, de las bestias del campo, las aves del cielo, y enseñaron a mezclar animales de una especie con otra. ¿Ves entonces cuál es la fuente de toda esa maldad? ¿Ves de dónde pues viene esa inspiración malvada? ¿A qué se refería, por ejemplo, el rabino Shaul, por allá en Efesios, cuando habla de la armadura, cuando dice, porque no tenemos lucha? Ojo, porque, mis hermanos, más que escritos que no vienen en la escritura y que si no viene en la Biblia no es cierto, y todos esos religiosos y que no sé qué, mis hermanos, hay mucha gente que lee el Nuevo Pacto que ni siquiera sabe a lo que se refiere en algunos pasajes. Por ejemplo, dice Pablo, por ahí, cuando habla de la armadura en Efesios 6, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Pues se refiere a estos espíritus malvados que llevaron al hombre a tener pensamientos continuos solamente de maldad. Y esta literatura de la que te estoy hablando es la que te ofrece algunos datos de por qué Hashem, por ejemplo, toma estas decisiones tan drásticas como ya bien lo dijimos. Todo se corrompió, mis hermanos. Esos nefilim estaban, o ángeles caídos, o por ahí tienen algunos otros nombres, estaban enseñando todas estas perversiones al hombre. Mira, vamos a ver en esta literatura judía llamada, por ejemplo, el libro de los vigilantes, que fue escrita en el año que ya dijimos, donde supuestamente el Eterno no hablaba. Fue escrita en el año 250 al 200 antes del nacimiento de Yeshua. Este libro de los vigilantes, por ejemplo, se edita después dentro del mentado libro de Enoch y, y compone los primeros capítulos del 1 al 36 por ahí. Se pone dentro del libro de Enoch, y del 1 al 36 te habla de este libro de los vigilantes dentro del libro de Enoch. El título de este libro se compone también por un tipo de seres espirituales, supuestamente, mis hermanos, que no duermen, un tipo de ángeles de categoría como los que aparecen en Génesis 6, en el verso 1. Algo como metahumano. En el entendimiento de este texto de Génesis 6 que ya leímos, los Benei Elohim se refería a los jueces de aquellas épocas. Y eso es un significado primario de cómo se interpreta la Torah. Pero en otro nivel de la interpretación de la escritura, el texto podría sugerir la interpretación que dieron algunos vigilantes. Estos vigilantes, mis queridos hermanos, se dieron cuenta de que este texto hebreo
Usaba la palabra precisamente Nefilim, no los Benei Elohim, los hijos de Dios, sino Nefilim. O en otras palabras, esos Nefilim, que no eran los Benei Elohim, indicaba otro tipo de ser, otro tipo de seres como los que citaba el rabino Shaul, de huestes espirituales que se esconden en las regiones celestes y que siempre molestan al hombre. Por ejemplo, el rabino Shaul en ese contexto dice que tomes la armadura de la fe, que tomes el yelmo, que tomes, dice, para resistir a estos. Pero no habla de carne y sangre, habla de estos huéspedes, de estos malvados que el antiguo pacto nos arroja como Nefilim, otros seres que quieren doblegar al hombre eh, 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 para hacer perversiones, como dijimos que era la brujería. En números, por ejemplo, también aparecen estos mentados Nefilim, que la palabra es traducido como gigantes en algunas traducciones, pero el problema es que los Nefilim de Génesis, acuérdate, ya estamos en números, el problema de los Nefilim de Génesis a los Nefilim de números, pues ya pasaron más de 2000 años. Ya había ocurrido el diluvio del que venimos hablando. Si estos hubieran sido simplemente gigantes, mis hermanos, pues ya no hubiera existido, ya no hubieran existido estos gigantes para los espías de Moisés, ya que el diluvio terminó a todo y con todo. No sé si me estoy explicando. Pero de los Nefilim de Génesis, o de los gigantes, a los Nefilim que encontraron en los espías en el libro de Números, ya han pasado más de 2000 años, había sucedido el diluvio, ¿cómo no se murieron ahí? Ya no hubieran existido para los espías de Moisés si supuestamente en el diluvio todos los gigantes habían muerto. El texto ahora quiero que sepa usted que tiene otro término para gigante. En Deuteronomio 3:11, lo encuentras en tu concordancia H 7497, como una raíz Rafa o Refaín. Y Refaín simplemente habla de eso, de un ser alto con mucha fuerza. Entonces, espero ya te vayas dando cuenta de dónde viene toda esta inspiración. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Quién le enseñó al hombre la destrucción al prójimo, vivir en maldad, en brujería, en perversiones, en asesinatos? Tanto que Hashem se arrepintió de estas mentes reprobadas del ser humano. Tanto que Hashem no quiso saber nada más, ni siquiera oportunidad de buscar otro arrepentimiento, porque ciertamente Noah o Noé les predicó 120 años y no quisieron arrepentirse. Pero no dijo Jesús, bueno, pues voy a levantar otro profeta para que le siga hablando. No. Se hartó, se arrepintió de esa generación. Se arrepintió de no haber sido por Noah, varón justo. La humanidad se hubiera terminado. Entonces, ¿quién enseñó todas estas cosas? Aparte, por supuesto, que ya vimos cómo la serpiente hizo caer a Eva y luego a Adán, pero ¿quién inspira todas estas cosas? ¿A quién se refiere el rabino Shaul cuando dice que estos seres están en las tinieblas? Estos seres están en las tinieblas, son huéspedes espirituales, privados de la presencia de Adonai, por supuesto, porque si van en contra de los hijos de Hashem, pues obviamente ellos están en un lugar donde Hashem no les escucha, no les habla. Es aquí donde entramos, aunque ya vimos un poco, entramos un poquito más a esta literatura judía apocalíptica, mis amigos, de el libro de los vigilantes o el libro de Enoch. El castigo. Esos nefilim malvados, mis queridos hermanos, son los
que han servido de guía malvada, por supuesto, al ser humano. Por ejemplo, en el libro aquí de Enoch, vemos una condena a uno de los ángeles caídos, a uno de los jefes, llamado Azazel. Y se le dice esto dentro de este juicio que se le otorga: no habrá para ti ni tregua, ni intercesión, porque has enseñado la injusticia y por todas las obras de impiedad que has hecho. Has hecho violencia, pecado, porque has enseñado a los humanos. Así se le dice, has enseñado a los humanos. ¿Qué les enseñó? ¿Qué les enseñó? Dice, y avanzando, hablando de Enoch, y avanzando les hablé a todos ellos, y todos temieron y se espantaron, sus ángeles caídos, y el temblor se apoderó de ellos. Se multiplicaron, se juntaron todos, ¿verdad? Y dice, y suplicaron que elevara peticiones a Hashem por ellos, para que pudieran encontrar perdón por todo eso que les enseñaron a los hombres, por todos sus pecados. Dice Enoch, y escribí todas estas cosas y las llevé a la presencia del cielo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué tenían ahora que buscar un intercesor supuestamente? Dice el libro de Enoch, porque desde entonces ellos no pueden hablar a Hashem ni levantar sus ojos al cielo. Ya no podían, mis hermanos, ya no podía levantar sus ojos al cielo por todas las porquerías que hicieron. Hashem le dice a Enoch, ve y dile a los guardianes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no a los humanos por vosotros. ¿Recuerdas que el nuevo pacto nos dice que los ángeles están a la disposición de los hijos de Hashem? Bueno, pues aquí está otro reporte que indica que es correcto eso del nuevo pacto. A vosotros corresponde interceder por los humanos y no los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo elevado, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres. Habéis tomado esposas como los hijos de la tierra y engendrado gigantes. Sí, vosotros los Nefilim. Vosotros que fuisteis santos, espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres, habéis engendrado con la sangre y la carne, habéis engendrado con los hijos de los hombres, habéis deseado pues carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Sobre los hijos de los hombres dice esto: por eso yo les he dado a ellos mujeres, a nosotros, para que las fecunden, ese es el mandamiento, reproducirse, acuérdese, para que las fecunden y engendren hijos por ellas y para que así no falten el ser humano sobre la tierra. En cuanto a vosotros, los Nefilim, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por ello, no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Y ahora, por andar haciendo todas estas cosas, habéis nacido de los espíritus y de la carne serán llamados de la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estarán y estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos. Estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo. Los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades, aunque no comen ni tienen hambre,
siempre causarán daño. Estos espíritus se levantan contra los hijos de los hombres y contra las mujeres porque de ellos proceden. Mira, ¿recuerdas cuando habla de el nuevo pacto? Nos habla de que cuando muramos, por ahí Yeshua dice, cuando muramos seremos como los ángeles. Bueno, pues aquí está una literatura más que es muy importante. Cuando les habla Enoc a estos ángeles, dice, a ustedes no se las han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus es el cielo. Observa pues entonces, mi hermano, mi hermana, de dónde viene toda esta porquería. ¿Y a qué se refería el rabino Shaul cuando nos deja en la escritura aquellas huestes espirituales que están en las regiones celestes? Y otros pasajes muchos que vas a encontrar que de repente no le encontramos un hilito. Se refiere a estos espíritus malvados que de generación en generación se han librado de alguna manera y han tenido lugar para seguir soplándole a la humanidad, para seguir rompiendo la comunión con Hashem, para seguir influyendo al hombre, para que haga siempre la maldad, para que busque la hechicería, para que que haga algunos amarres por ahí con un brujo, con otro. Siempre es un daño al prójimo cuando se refiere a estas huestes de las cuales tú y yo nos debemos, por supuesto, de cuidar. Hay aquí algunas cosas que quiero compartir contigo sobre este libro. Azazel, por ejemplo, ¿qué enseñó a los hombres? Aunque ya vimos que en el libro de Hazer 4:18 al 20 nos habla que tomaron ese ganado de las bestias y enseñaron a mezclar animales de una especie con otra, creando un montón de abominaciones. ¿Ves cómo la maldad era tan grande que de repente no dimensionamos todo eso cuando solamente vemos en la escritura que la maldad era tan grande? Hashem se hartó de ella. No dice que era la maldad, mis hermanos. Pero aquí tenemos literatura que te enseña quiénes fueron los autores de ese cotorreo y qué tipo de maldad tenían, tanto que Hashem dijo, ya basta, ya no puedo más soportar a esta generación. Azazel le enseñó a los hombres, ojo, a hacer espadas, cuchillos, escudos, corazas, y les enseñó sobre los metales de la tierra y cómo trabajarlos. A las mujeres les enseñó eso, el asunto de los brazaletes, de los adornos, el uso de antimonio, el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras preciosas para que se adornasen. Los colorantes, los tintes. Fíjate de dónde viene todo este asunto. Otros de los ángeles enseñaron, por ejemplo, el lanzamiento de los hechizos, cómo trabajar las raíces. Otros enseñaron a cómo contradecir los hechizos, cómo hacer la liberación de unos hechizos. Otros enseñaron la astrología. Otros enseñaron las constelaciones, el conocimiento de las nubes, los signos de la tierra, los signos del sol, el curso de la luna, mis hermanos. Y los hombres con tanta porquería, los hombres justos gritaban y sus gritos subían hasta el cielo, dice este libro. Hubo ángeles como Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel que miraban desde el cielo estas cosas y pedían a Hashem que les permitiera pues meter por ahí, ¿verdad?, la espada, pero obviamente Hashem decidió destruir toda esta generación. Entonces, aterricemos este avión.
hemos visto todas estas cosas como información, para que usted se dé cuenta de cómo esta literatura judía antes de los días de Mesías, y que, mira que te digo esto, esta literatura fue muy importante en los tiempos del judaísmo, del primer templo. Era eh, eran escritos que se miraban. Hay muchísimos escritos en el Nuevo Pacto que tienen y concuerdan, tienen que ver y concuerdan precisos con el libro de Enoch. Esta literatura era incluida, mis hermanos, en algunas religiones o en algunas cosas de literatura en los tiempos antes de Mashiach. Y en los tiempos de Mashiach también cobró un valor de suma importancia. Él, como siempre, por ahí en el catolicismo se hace esta reunión, se quita de ahí y de ahí en adelante, bueno, pues se pierden estos libros, se pierden estas literaturas que no hacen otra cosa más que traerte un entendimiento más grande, porque el mundo no comenzó con usted. El mundo ha rodado y ha rodado y ha rodado, y hay muchas cosas ocultas que debemos de saber y que poco a poco iremos descubriendo. Ahora usted ya sabe a qué se refiere Pablo cuando habla de estas potestades celestiales, de estas regiones celestes. Son estos Nefilim que de generación en generación han soplado al hombre. Tú dime ahora, ¿quién enseñó al hombre? Porque en aquella generación, ¿quién enseñó al hombre a hacer cuchillos, escudos? ¿Quién enseñó a las mujeres a seducir? Sino estos. Ahora, tú dime hoy por hoy, ¿quién está siendo seducido, mi hermano, mi hermana? ¿Quién está siendo seducido para hacer bombas nucleares, para traer destrucción al mundo? ¿Quién está siendo seducido por estos Nefilim para atacar a Israel, ir en contra del pueblo Kadosh, del pueblo santo? Ahora, por hoy, en este mismo instante, están pasando leyes que el Señor no lo permite en Estados Unidos, están proponiendo leyes de quitar, de no hablar de Yeshua. Ya no quieren que hablemos de Yeshua porque resulta que a ese hombre lo mataron los judíos, y si decimos que a ese hombre lo mataron los judíos, se levanta odio en contra de los judíos. Entonces, están levantando un montón. ¿Quién tú piensas que está inspirando todas estas cosas malvadas? ¿Quién tú piensas que está inspirando la maldad? Mis queridos hermanos, el espíritu de Adonai, el Ruach HaKodesh, es el que inspira al hijo de Hashem a hacer lo bueno, a hacer lo justo, a ser bondadosos, a ser amables, amar al prójimo, como dijo Yeshua. El Ruach HaKodesh, la presencia divina de Hashem en nosotros, es la que nos inspira a predicar, aunque no seamos los mejores, no importa, a predicar, a estudiar, a leer, a orar. Ese Ruach HaKodesh. La pregunta es, ¿quién inspira a los malvados? Pues el espíritu de perversión, los que se esconden en las regiones celestes, las potestades de las que hablaba Pablo, los Nefilim, esos espíritus malvados que están unos encerrados, unos encadenados, unos condenados, pero otros siguen dando vueltas para buscar a quién devorar, para buscar a ver a quién hacen caer. Y tú puedes ver la humanidad que está llena de brujería, llena de hechicería, llena de religiones diabólicas, que no tienen nada que ver en contra de Hashem, llena de violaciones en contra de las criaturas tan hermosas que los niños preciosos que Hashem le da al ser humano para enseñarlo, cuidarlo y protegerlo, pues están siendo abusados, violados, vendidos, descuartizados. Mis hermanos, ¿quién usted cree que es el que propicia todas estas cosas? ¿Quién es el que seduce a los Nefilim?
los espíritus malvados que siempre han seducido al hombre. ¿Quién inspira al hombre para hacer una bomba que mis hermanos, una vez que cae esa cosa, extermina? O sea, ¿quién tú piensas que inspira todas esas locuras? ¿Quién inspira al ser humano? El que inventó, por ejemplo, la pistola, porque ahí vimos, antes eran escudos, cuchillos y lo que tú quieras. El que inventó la pistola, mis queridos hermanos, es el ser más malvado, fue inspirado por nuestros ángeles más malvados. Un solo apretón de un gatillo hace garras a un ser humano. Ahora observa cómo se diseñó. Cómo el cañón de la pistola tiene el diseño como de giros para cuando la bala salga, vaya girando tan fuerte que vaya rompiendo, que se vaya derechito, que vaya rompiendo el aire. Y siguen inventando armas y siguen inventando cosas hasta llegar a las bombas, hasta llegar a los misiles. Hasta ahí. Observa que la humanidad siempre está discutiendo por poder. ¿Por qué un país quiere destruir a otro? Por poder. ¿Por qué Satanás se rebela en contra del trono de Hashem? Porque quiere su poder, quiere el trono. Porque los Nefilim inspiran a los hombres a hacer todo este tipo de cosas porque quieren poder. ¿Por qué el ser humano se deja controlar por estos Nefilim? Porque no tiene el Ruach HaKodesh de Hashem. Y estos son los que están inspirando al hombre hoy por hoy para hacer tanta perversión, tanta maldad, tanto daño. Usted puede comprarse el libro de Enoch, y por ahí andan diciendo que está perdido, pues hace años salió. Cómprese el libro de Enoch y léalo, que tiene una parte preciosísima que se llama el árbol de la sabiduría, le escriben aquí, pero son unas parábolas preciosísimas que tienen que ver con muchísimos pasajes del Nuevo Pacto. Como dijimos, era literatura muy, muy querida. Que el Eterno que es bueno, que el Eterno que es precioso, te dé poder en su Ruach HaKodesh para que no te dejes arrastrar por este mundo, mis queridos hermanos, que te llevan a sola maldad, a pensar solamente en la maldad continuamente. Que Hashem, que es bueno, te dé fuerza y fortaleza para mantenerte dentro de los linderos de la Torá y no te dejes influir por estos nefilim que se esconden y están esperando la oportunidad que tú flaquees un poco, que tú quieras tirar la toalla para hacer garras tu templo, que es tu cuerpo, para hacer garras tu matrimonio, para hacer garras tus hijos, para hacer garras y hacerte garras en la sociedad, que una de las palabras que arrojaba era escoria. Esta generación, mis hermanos, antes del diluvio, fue la escoria de las generaciones de la humanidad que han existido. Que el Señor nos proteja, que los métodos de Yeshua alcancen para que el Eterno nos siga protegiendo, nos siga cuidando, como protegía a Job en una burbuja en la cual no podía entrar el enemigo. Así es que la sentencia, mis hermanos, para estos malvados ángeles, por haber deseado cosas que no les pertenecían, está ahí. Mis queridos amigos, observa que estos ángeles, por ejemplo, no pueden voltear para arriba. Te lo dejo como dato curioso. Los ángeles caídos no pueden voltear para arriba hacia la presencia de Hashem. Y es por eso que mandan a Enoch a hablar con Hashem. Te lo dejo como dato curioso. El único animal que no puede voltear para arriba, mis hermanos, es el puerco, es el marrano. Y como dato curioso,
es el animal que está prohibido de comer para el ser humano en la escritura. Como dato curioso, cuando Yeshua HaMashiach saca a todos esos demonios, a todos esos espíritus malvados de este hombre endemoniado, los hizo entrar en los puercos. Así es que, como dato curioso, mis hermanos, ahí te dejo esta información. Cuídese de no quebrar la Torá, no coma alimentos que le hagan daño a su cuerpo, no sabemos qué más hay adentro. Que el Eterno, que es bueno, le bendiga, le guarde. Shalom, shalom.